Bueno, este vídeo no estaba planeado y va a salir de forma improvisada por la calentada que llevo encima. Necesito desahogarme y soltar toda la rabia acumulada que tengo con este juego de mierda. Supongo que no necesita presentación, ¿no? Todos los de aquí supongo que habréis jugado alguna vez o seguís jugando a día de hoy, en cuyo caso os acompaño en el sentimiento. Pues bueno, solo para que lo sepáis, llevo jugando a este juego desde que salió. He tenido solo un parón gordo de casi un año cuando me tiré la primera evolución, que me negué completamente a seguir sufriendo tontamente y me lo desinstalé, y luego hace unos meses cuando quise llegar a las 10.000 copas, que luego hablaremos del infierno que fue eso. Pero lo que quiero llegar es que he visto prácticamente todas las etapas del juego, he ido creciendo con él y por desgracia he dedicado más horas de mi vida a entrenar con mazos que a cotizar o a coger la pala. Así que bueno, se podría decir que algo entiendo del meta, o al menos lo entendía cuando tenía sentido. En este vídeo voy a vomitar toda la bilis que tengo con este juego, con sus desarrolladores y con los imbéciles con los que me ha tocado jugar y que van a ayudar a desarrollar mi punto. Que es que ya no existe un meta, ya no hay mazos top ni skill, simplemente la gente juega cualquier puta cosa. ¿Y sabéis lo peor? Que les sale bien. Así que sin más dilación, hoy os voy a hablar del meta obsoleto de Clash Royale. Bien, antes de nada quiero haceros una pregunta. ¿Alguna vez os habéis creado un mazo propio? No me refiero a robar un mazo popular en Ladder o alguno recomendado por Beniju o Wizard. Dios, me he sentido viejísimo nombrando a ese youtuber. ¿Qué será de él? Ah, ya, claro. Bueno, si la respuesta es sí, entiendo entonces que os habrán explicado o habréis aprendido los conceptos básicos para crear un mazo. Tener alguno que otro hechizo de support, un ataque o win condition, alguna carta aérea. Bien, pues antes, salvo alguna que otra excepción contada como los choceros, a los que por cierto todo el mundo odiaba, la gente respetaba estas reglas no escritas. Era precioso ver cómo cada uno de tus amigos tenía su propio mazo totalmente original que permanecía durante el tiempo, quizás con alguna alteración por los cambios de balance o por el añadido de algunas cartas, pero en general un mazo propio. Yo por ejemplo, así que recuerde, tenía el mago, la P.E.K.K.A, el ejército de esqueletos, el Zap. Cuando jugaba con amigos cada uno tenía el suyo y dependía sobre todo de las cartas que iban desbloqueando, no tanto del meta. Por ejemplo, si te tocaba el sabueso de lava como primera legendaria, la incluías en el mazo 100%. Querías que la gente supiera que tú tenías esa carta, porque en aquel entonces las legendarias sí tenían valor. En fin, no voy a profundizar en esto porque ya hay otros muchos vídeos que se enfocan más en el valor nostálgico de Clash Royale y en el valor de las cartas. Tenéis ejemplos por aquí en pantalla, yo no voy a centrarme en ese aspecto. A lo que quiero llegar es que, aunque no se necesitara tanta skill en esos tiempos, pues entre los pros y los novatos la principal diferencia era el manejo de skill y el nivel de las cartas, sí que era prácticamente obligatorio contar con qué cartas jugaría el rival. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Imagina que tu mazo era un Lavaloon y solo contabas con cartas aéreas. Pues si tu rival tenía estructuras, cartas de apoyo que disparaban aéreo y encima ataque terrestre, tú no tenías nada que hacer. Podía defenderte y tumbarte la torre. Por tanto, estabas medio obligado a contar también con que el otro podía tirarte un gigante, un minero, pero también un globo o incluso un dragón infernal. Digamos que dentro de la originalidad de tu mazo también había una parte de estructura interna, porque si no, es que no te comías un cagao, porque dentro de esas libertades también había unos límites, y precisamente de esas limitaciones, entre comillas, nacieron los primeros mazos clásicos. Estos no nacieron porque sí, ni como una forma de romper el meta, al revés, nacieron de hecho porque el propio meta te los exigía. Por ejemplo, ahora contábamos con la existencia del Lockbait, que os podrá caer mejor o peor la gente que lo usa, pero hay que admitir que su mazo tiene algo de skill, algo más allá de simplemente tirar cartas por tirar. ¿Por qué? Porque el mazo te obliga a gastar tus hechizos pequeños. Con el tiempo han perdido fuerza por algo que comentaré más adelante, pero en su momento, si te echaban una princesa, la respuesta lógica era tirarle un tronco, un hechizo pequeño con el que el rival perdía uno de elixir. Pero entonces te echaba una pandilla de duendes, y ya no sabías en qué gastar el tronco. Pues todo ese mazo consiste precisamente en que no sepas en qué gastarlo, y algo, seguramente el barril de duendes, acabará golpeando la torre. Sin embargo, si todo eso no funciona, cuentas con un hechizo grande para bajarle la vida al rival, o incluso para defender alguna tropa aérea. También tiene una estructura para distraer a los tanques y defender tu área. Como veis, es un mazo bastante completo, fruto de las exigencias del meta de la época. Así nacieron otros mazos como el Lavaloon o el del Golem, que más allá del ataque principal contaban con cartas para defender aéreo y terrestre, o incluso el mazo de ballesta. Mira, yo me he llevado años odiando a los que jugaban esto porque lo relacionaba con los choceros o con gente sin skill, pero realmente es muy complejo y tiene mucho mérito conectar a la torre, o por lo menos en aquella época. Al final todo el mazo estaba orientado a que la ballesta lo consiguiera, haciendo un ciclado rápido y usando cartas que apoyaran o defendieran a la carta mencionada. A lo que me refiero es que los mazos de antes no lo hacían por moda, sino por una necesidad estratégica. Y sé que antes he dicho que ahora la gente juega cualquier cosa. ¿Por qué ahora es diferente? Pues por un motivo muy sencillo. Antes se premiaba la creatividad dentro de una estructura, siguiendo un razonamiento lógico. Ahora se premia la creatividad dentro de un caos, sin ninguna estructura. Pese a que llevaras tu propio mazo, respetabas unas reglas básicas de lo que en aquel entonces era el juego. Te anteponías al rival, pensabas previamente qué cartas podía echarte y de esa forma no solo creabas un mazo estándar, sino que forjabas uno imparable.
Aún así, siempre te podía tocar un counter y que no tuvieras nada que hacer, pero se te premiaba que tu intención fuera adelantarte al enemigo y cubrirte las espaldas. ¿Que había mazos en el meta que eran imparables? Precisamente por eso que te estoy contando. Si tú echabas un golem suelto, eso no llegaba a torre de ninguna manera. Una torre infernal los desviaría y acabaría con él, o un mini P.K., o cualquier cosa. La clave era echarlo acompañado, con cartas parejas o que lo favorecieran y colocadas de forma estratégica. Juntas se hacían una buena combinación y era llegar a esa conclusión y seguir esa estructura lo que realmente te daba la victoria, lo que el meta premiaba. ¿Significa eso que hoy en día no hay skill? Por supuesto que no. Hoy más que nunca hay 1000 pro tips aplicables a infinidad de cartas que son indispensables en cada partida. Activarte la central con la lanzafuegos o colocar el cañón en una casilla concreta para que ambas torres golpeen son solo algunos de los ejemplos. Con los años, los jugadores nos hemos ido curtiendo más y contamos con 1000 trucos que realmente nos benefician si lo hacemos bien. Entonces, si hay más skill que nunca, ¿cuál es la queja? Pues que el enfoque es otro. La skill ya no reside en la construcción de mazos o en analizar las ventajas de una carta u otra. Ya no se mide en la etapa antes del juego, en el lobby, sino que se mide dentro de la partida. Pero oye, eso debería ser positivo. Ahora más que nunca, los jugadores en ligas altas tenemos un manejo formidable de las cartas y no conocemos sus interacciones. Por tanto, todo eso debería ser recompensado, ¿no? ¿No? Pues a ver, el uniquísimo problema que yo veo con el meta, y que de hecho ha pasado con otros juegos como Overwatch, es que se han hartado de meter cartas que ya no cumplen una única función, sino que son, ¿cómo decirlo?, polifacéticas. ¿A qué me refiero con esto? Pues que antes cada carta tenía un rol muy concreto dentro del mazo. Por ejemplo, la princesa es una carta que la pones de lejos para que vaya haciendo daño, ya sea a la torre o a las unidades, pero su única función es hacer daño desde lejos porque desde cerca no dura nada, tiene una vida ridícula. Tenía una función todoterreno al hacer daño aéreo y terrestre, pero es una carta de apoyo, no una win condition por sí misma. Pues imagina que ahora a esa princesa le dieran una evolución en la que le añaden vida y la capacidad de, no sé, generarme a caballero con sus flechas. Puede parecer una tontería, pero es la base para entender el problema. Ya no sería una carta táctica, sino una win condition, porque la torre o las cartas que eche tendrían que atacar primero a los hijos del demonio esos antes que a la que los está generando, creando un bucle infinito que acabaría con tu torre caída. Ya no podrías defender la carta únicamente con un tronco o unas flechas, sino que te haría falta mucho más elixir. Ya no sería únicamente una carta de presión, sino prácticamente, como he dicho, una win condition. Ahora sí que sería todo terreno del todo, pudiendo defender por sí sola tanques como gigantes o golems. ¿Veis a lo que me refiero? La carta ha pasado de tener una función muy concreta a ser una máquina en prácticamente todos los aspectos. Pues eso es a lo que se ha dedicado Clash Royale estos últimos años, alimentar estas cartas polifacéticas. La furia ya no es solo un hechizo que potencia las cartas, ahora también hace daño. El mega caballero sirve para defender cartas pequeñas, grandes, para que nadie cruce el puente, para romper estructuras y prácticamente para todo. Pero es que encima su versión Evo también empuja las cartas hacia la torre del rival, sirviendo como una especie de tornado, así como la Valkyria Evo, con la que prácticamente puedes defender todo lo que te echen, ejércitos enteros. La bruja Evo ya no solo hace daño y sirve como apoyo a otras cartas, sino que te cura constantemente, haciendo inútiles a la sanadora o al espíritu de curación. La lanzafuegos es más rápido que la princesa, hace también daño en área, más de hecho, y tiene más vida. ¿Por qué usaría la princesa entonces? El gigante eléctrico no es solo un tanque con mucha vida y daño, sino que también puede defender el solo ejército de esqueletos, duendes o demás cartas que lo ataquen. Así como el duende gigante ese de los cojones, que también ataca tropas aparte de las torres. O los reclutas, que... mira, no voy a hablar de eso porque me estoy calentando. Como veis, el juego se ha encargado de crear estas cartas todoterreno, como me gusta llamarles, haciendo absurdo llevar otras cartas de apoyo porque si ya cumple varias funciones, ¿para qué voy a gastarme uno de los 8 slots en llevar una carta que hace lo mismo, pero peor? ¿Qué pasa cuando ya no necesitas tener un mazo que cubra todas las necesidades posibles? Pues que la gente empieza a crear mazos y empieza a juntar cartas. Es por eso que, con el tiempo, al quitar esos apoyos inútiles, se han ido creando mazos cada vez con menos identidad y estrategia, porque al final te sirven para lo mismo. Es por eso que yo puedo jugar una partida contra un tío que me ataca con todo win conditions, o contra un mazo de gigante eléctrico, Valkyria, reclutas, torre infernal y ballesta. Reclutas y ballesta, yo es que me quedo loco. Y de verdad, me podría pasar horas y horas sacando capturas recientes en las que juego contra mazos que son una absoluta idea de olla, pero sé que no soy el único. Es un problema que nos afecta a todos los pobres diablos que seguimos jugando esta porquería de juego. Mirad este mazo, es que miradlo. ¿Os parece normal jugar contra esto? ¿Estáis viendo el mazo que llevo yo? En fin. Esto de hecho no es un problema actual, lleva desarrollándose muchísimo tiempo hasta que ha llegado a un punto que en mi opinión empieza a hacerse insostenible. Mi queja no es que haya cartas rotas, no es eso lo que me enfada, sino que el juego enfoque todo en que existan, sean rentables y los últimos añadidos sean del mismo rollo. Supercell se ha encargado de romper la mentalidad del jugador, porque ya no se pregunta qué le hace falta a mi mazo, sino qué otra carta rota puedo añadir a mi mazo. Y ahí es donde empiezan a aparecer esos mazos rarísimos que todos estamos viendo últimamente. No es solo que la gente quiera trolear, que también,
porque el Rage Bait está más vivo que nunca y desde siempre se han hecho retos de crear mazos absurdos e intentar ganar con ellos. El problema es que hoy en día ya no tienes que ser buenísimo para ello. Ya no importa tanto qué elixir tengas ni manejarlo con responsabilidad, porque las cartas funcionan por sí solas y te dan tiempo de sobra para reponerte y seguir spameando al puente. Nada te impide ser un spammer ni jugar ciclos de literalmente cualquier cosa. Y eso, en mi opinión, es lo que se ha terminado de cargar el meta del todo. Siendo totalmente sinceros, y os pido que me lo dejéis en los comentarios si os ocurre alguno, ¿sabríais decirme ahora mismo algún mazo en el meta? ¿Alguno que siga una lógica aparente y no esté solo por juntar 4 cartas rotísimas totalmente imparables? A mí, os juro que no se me viene ningún ejemplo a la cabeza, que lo sabrás seguramente, pero antes sabías decir bastantes ejemplos de mazos recurrentes que formaban parte del meta. Muchos ya los he mencionado aquí. Hoy en día es más complicado porque, de verdad, cuantas más copas subes, más burrada juega la gente y más absurdo se siente jugar con cabeza. Y ante todo esto, ¿qué podemos hacer? Pues si no te has desinstalado el juego todavía, significa que por alguna razón sigues enamorado de Clash Royale y quieres seguir disfrutando de esto que alguna vez se considera una app divertida. Oficialmente el juego ofrece muy poco para esto, porque hoy en día mandan un número limitado de cartas, que o las llevas o prácticamente pierdes, y su nivel. Que otro día hablaremos si queréis del nivel 16 y de lo pay to win que es esta mierda y bla bla bla. El caso, ¿qué hacemos si queremos seguir disfrutando del juego? Pues tenemos dos opciones, o jugar solo contra el entrenador, o... Vale, lo reconozco. Os he omitido algunos de mis mazos conscientemente durante el vídeo. Pensaba que si conocéis mi verdadero yo, me juzgaríais y invalidaríais mis opiniones, pero os llevo una explicación. No pido que me entendáis, solo que me respetéis. La presión de este juego fue tanta que acabé corrompiéndome. Me volví parte del problema y lo siento de verdad. Sé que esperabais más de mí, pero tengo que decir que desde que empecé a jugar este juego de forma repugnante... ¡Es la polla! ¿Quién me iba a decir que para pasármelo bien solo tenía que jugar lanzafuegos y mega caballero? Y es que aunque pueda sonar fatalista, nada puede arreglar esto, solo la propia Supercell, y definitivamente no tiene intención de hacerlo, al menos a corto plazo. Intenté luchar contra el sistema, pero esto es mucho mejor. No me vais a ver nunca jugar ninguno de los mazos anteriormente mostrados, porque yo sí tengo figuras paternas y tal, pero... joder, en lo que nerfean al mega caballero estoy pasándomelo en grande. Estoy en un sueño, disfrutando de este juego y riéndome de los demás pobres diablos que todavía no han dado el paso. Hace unos meses hablé con un colega y le pedí que me mandara un mazo para subir a las 100.000 copas, tras la pausa que os dije antes. ¿Y sabéis el mazo que me mandó? Este mazo es Espera un momento. ¡Dario! Para empezar, cubre perfectamente todas las áreas por los problemas que comenté antes. Es que ni siquiera le hace falta hechizos. Pero lo mejor del tema, el hijo de puta que haya hecho este mazo, lo ha hecho con todas las cartas con la menor vergüenza del mundo. Os iré poniendo clips en pantalla que enseñan cómo a las tropas no le puede importar menos respetar las reglas y las hitboxes del juego. El príncipe en concreto se desvía de la torre, lo mata todo, da la vuelta, se carga otros más. Con la bandida he presenciado algunas de las mejores interacciones que este juego me ha podido ofrecer. Es que hacen cosas ridículas. De verdad, este mazo es divertidísimo porque estas cartas están rotas, pero no rotas de ridículamente OP, que algunas también, sino porque hacen movimientos que son una locura y sin duda de lo más gracioso que me puedo llevar en estos 9 años. Hace unos meses, viendo el percal y el desequilibrio que hay en este juego, llegué a enfadarme de verdad con Supercell. No paraba de ver cómo añadían cosas al juego que solo empeoraban la experiencia. Creo que es el único juego por el que he rezado en mi vida para que dejaran de actualizarlo. Pero gracias a comprender el desequilibrio del meta y abrazarlo, he empezado a pasármelo bien de nuevo. Ya no juego para ganar o para sentirme pro. Ya no busco jugar mazos con skill o luchar las partidas. Busco dar por culo y divertirme yo. Y no sé cómo de triste suena eso, pero toma un tiempo darte cuenta de lo miserable que realmente eres. Y más aún de darte cuenta que no tiene por qué ser así. Solo tras dejarlo todo atrás y empezar a jugar lo que realmente el juego te permite y no penaliza, es cuando podrás encontrar una forma de ser feliz. Y os lo dice alguien que en 2 contra 2 ya solo juega ciclado de Box Bandit. ¿Es una guarrada? Sí. Probablemente todos ellos me odian y se enfadarán conmigo por jugar tremenda guarrada de mazo. También. Pero ¿qué queréis que os diga? No me he sentido mejor jugando este juego en toda mi vida. Simplemente me he adaptado a los cambios del juego. Adaptarse en esta vida lo es todo. Es lo que marca la diferencia. Aunque querría que fuera distinto o que fuera como antes, no lo va a ser. Y si no quiero irme, si no quiero abandonar este juego, tengo que hacerme estos cambios. Tengo que entender lo que es el meta ahora. Y podréis criticarme y lo entenderé. Lo respeto, de verdad. Pero ya no soy el que era antes. El juego ha cambiado y yo con él. Y ahora ya no busco entender el meta. Busco reírme dentro de él. Y creo que esa es la magia de la vida. Creo que esa es la magia de Clash Royale. Y bueno, eso es todo por hoy. No era este el próximo vídeo que tenía pensado subir, la verdad, pero al final subo las cosas que quiero cuando más me apetecen. Y quería dejar este tema tocado por lo menos una vez en mi canal. Por lo demás, no tengo mucho más que decir y os estaré leyendo lo que opináis en los comentarios. Es importante recalcar que todo lo que he dicho es solo una experiencia en el juego
y mi opinión más personal, no una verdad absoluta. Mi memoria puede fallarme o simplemente las cosas fueron así de la burbuja de la arena en la que me encontraba. Espero de corazón que vosotros también sepáis conectar con vuestro yo interior y abracéis la parte más sucia y guarra de Clash Royale, porque solo así seréis felices. Escribidme aquí abajo qué más temas queréis que tratemos en el canal y yo me voy yendo ya, que el vídeo de historia corriente no se va a acabar solo. Venga, hasta luego.